del Nuevo Testamento, en el libro de San Lucas 17:11, nos vamos a compartir la palabra del Señor. Los 10 leprosos son limpiados. 17:11. Bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: los 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró de rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Bueno, vamos a orar, ¿no?, por esta palabra. Señor amado que estás en los cielos, te pido, Padre, que me des sabiduría y que nos ayudes a entender lo que tú nos quieres decir, lo que tú nos vienes hablando, Padre nuestro. Reprende todo espíritu inmundo de distracción, Señor, y que podamos estar atentos a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te escuchamos, Maestro, te escuchamos, Padre. Amén y amén. Bueno, ¿no? Los 10 leprosos son limpiados, dice, ¿no? Es algo que Dios nos viene hablando, ¿no?, de hace rato, ¿no? Que nos viene hablando de la obediencia. Ahora nos viene hablando, ¿no?, del agradecimiento, ¿no? Y la escuchaba la pastora hace rato cuando hablaba, ¿no? Y cómo yo no pude estar en la reunión, digamos, desde el comienzo por el trabajo, ¿no? Pero cómo Dios conecta las cosas, ¿no? Y permite, ¿no?, que su palabra sea la exacta. Porque no es lo que yo quiero dar, quizás, sino lo que Dios te da para el momento, ¿no? Adecuado, ¿no? Y eso es lo maravilloso, ¿no? Dice: ¿quién de vosotros, los 10 leprosos en el 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, dice, ¿no? Y al entrar a una aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos, en los cuales se pararon de lejos, ¿no? Vemos que en la antigüedad, ¿no?, la lepra era una de las enfermedades, ¿no?, más horrorosas, más asquerosas, ¿no?, más horribles que podía existir, ¿no? Dice que la lepra, ¿no?, cuando una persona era leprosa, ¿no?, se le caía la piel y era altamente contagiosa. Todo lo que tocaba, todo lo que amaba, todo lo que tocaba a esa persona, ¿no?, era contagioso por las bacterias, por el germen que tiene esa enfermedad horrible, ¿no? Hoy en día, ¿no?, queda poca esa enfermedad, ¿no? Hay todavía, pero es algo que la persona lo sufre muerte en vida, ¿no? Porque su piel, su cuerpo se transforma, ¿no? Y muchos antes, ¿no?, en la cultura judía acusaban, ¿no?, a la gente que tenía lepra, que era castigada por Dios, porque era algo horrible, ¿no?, que ningún ser humano quería pasar, ¿no? Pero hoy en día, ¿no?, la peor enfermedad que puede haber, ¿no?, es esa enfermedad que llevamos dentro. Y eso nos habla el Señor esta noche, ¿no? Nos habla un poco de los testimonios, ¿no? Y de esas enfermedades, ¿no?, que llevamos dentro, que son las enfermedades del alma, ¿no? Esas enfermedades incurables, que ni psicólogos, ni religiones, ni nada en este mundo, sino Jesucristo te puede curar. Sino acercándote a Jesucristo. Y vemos estos hombres, ¿no?, necesitados de Dios, se acercaron a Jesús, vieron que Jesús pasaba por ese lugar, vieron que la presencia de Dios pasaba, y cuando ya ellos pensaban, ¿no?, que
cuando uno tiene lepra se aleja, ¿no?, de sus seres queridos. Cuando uno tiene lepra, no se aleja del lugar, de la sociedad donde vive, ¿no? Porque la gente te empieza a discriminar. Porque es tan horrible lo que pasa con esa persona que tiene que vivir en lugares oscuros, en lugares deshabitados. Y eso es lo que pasa, ¿no?, con la gente, ¿no?, que tiene esas enfermedades del alma, ¿no?, que esas enfermedades que son incurables para las personas que vienen por dentro, ¿no?, que solo Jesús puede curar, que solo Dios puede curar. Y vemos que esos hombres conocieron a Dios y representan los tipos de cristianos, ¿no?, que se acercan al camino de Dios. Vemos, ¿no?, en este lugar cuántas personas se curaron de cáncer, cuántas personas se curaron, ¿no?, de la droga, del alcohol, de cosas que ningún psicólogo, ni un doctor, ninguna religión lo pudo hacer, lo pudo curar. Cuántos testimonios de esperanza, ¿no?, que se perdieron. Y eso es lo que pasa, ¿no?, esos cristianos que representan los leprosos, que es el pecado. La lepra representa el pecado, ¿no?, en la vista espiritual, ¿no?, que quizás el tipo de cristiano que se acerca lleno de pecado, lleno de dolor, lleno de angustia, a la presencia de Dios, y Dios lo sana. Dice, se acercaron 10 leprosos y de lejos le dijeron, alzaron su voz, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Y vemos que la misericordia de Dios, ¿no?, que Él no ve nuestras condiciones de pecado, no ve nuestros fracasos, no ve eso que pasamos en la vida que nos llevó, ¿no?, a fracasar, a estar lleno de pecado, ¿no?, sino como Él es misericordioso, ¿no?, los sanó. Y les dijo, id y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. ¿Cuántos que vinieron, dieron ese primer paso de fe, asistiendo, ¿no?, a buscar de Dios? Porque Dios quiere, en cada vida tiene un propósito. Como decía la pastora, Dios lo trae aquí por cabeza y no por cola. Dios por cada vida de ustedes que es sanada tiene un propósito de esperanza. Y en eso está el agradecimiento a Dios. En eso está el agradecimiento a Dios, en que cuentes tu testimonio. Y vieron, ¿no?, los leprosos, ¿no?, que lo que le decía Jesús, escucharon y obedecieron, no fueron a mostrarse al sacerdote, asistieron a esa reunión, a esa iglesia, fueron limpiados, quizás de su pecado, de su vicio, de su enfermedad, de su dolor, de su fracaso en la vida, fueron limpiados. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificó a Dios a gran voz. Y acá, cuando tenemos en este lugar, hay en todo el mundo, ¿no?, estos tipos de cristianos, ¿no?, que en la prueba, en la dificultad o en la palabra fuerte se separa de la presencia de Dios, no se acuerda lo que Dios hizo en su vida, se aleja, como pasó con estos leprosos. Y es lo que Dios nos reclama. ¿Qué estamos haciendo por el Señor? ¿Cuánto tenemos para contar de lo que Dios hizo en nuestras vidas? No es necesario que nos sepamos la Biblia completa para dar una palabra de aliento a una persona que se nos cruza, para decirle que Jesús lo ama, para decirle que Jesús lo puede sanar, porque hay enfermedades incurables que solo Dios te puede sanar. Aquí tenemos el testimonio, ¿no?, de la hermana de la pastora que fue curada de cáncer, que es algo que no tiene precio, que es algo que para la ciencia no tiene cura, solo Dios lo puede hacer. Solo Dios en su misericordia, porque Dios supo que no lo iba a agradecer, pero Él en su misericordia, en su amor, la sanó. Y cuántos testimonios, cuántas sanaciones hizo Dios en nuestras vidas. ¿Y a dónde están los agradecimientos a Dios? No seamos como esos leprosos. Solo uno volvió. O sea que no en un cálculo, no de 10, uno solamente agradece. De 10 solamente uno. No es necesario que te sepas toda la Biblia para pasar aquí adelante y decir que agradeces a Dios por un día más de vida. Porque tenemos que ser ejemplos de esperanza.
Y esa palabra también es para mí. A veces dice, es necesario que el Hijo del Hombre pase por adversidades para demostrar la gloria de Dios. Pero no, somos como los leprosos. ¿Cuánto nos cuesta, tanto nos cuesta decir que Dios nos sanó? Para sacarle la venda a las personas que no creen, para que puedan creer en el Dios de la vida, que esto lo que hacemos aquí no es una religión, que esto que hacemos aquí no son simples palabras, son palabras de vida, que Dios habla a través de nosotros, que quizás somos nada y somos menospreciados, ¿no?, en el mundo. Porque ante Dios no está bien, ante Dios no somos nada. Pero Dios nos pide esta noche que demos ese testimonio. Todos queremos un milagro, ¿no? Todos queremos que nos sane, todos queremos la restauración, pero nadie se acuerda de Dios a la hora de agradecer. Y eso es lo que nos habla Dios esta noche, lo que hablaba Dios, ¿no?, a través de la pastora, a través del pastor. ¿Dónde están tus testimonios de esperanza? Nosotros tenemos que ser luminares del mundo, no avergonzarnos del Dios de la vida, delante de esas personas que pasan mal momento, quizás económico, porque vemos que hoy en día en el mundo está difícil todo, ¿no? Para los que no son hijos de Dios, porque para los hijos de Dios siempre, detrás de cada adversidad, está nuestro Señor Jesús para calmar esa tempestad. Quizás esa enfermedad incurable, ¿no?, que sea, ¿no?, esa tristeza que tenés en el alma, solo Dios te la puede curar. Pero vas a agradecer, vas a contar lo que Dios hizo por ti. Y entonces solo uno de ellos se acercó y glorificó a Dios, y se postró el rostro a tierra y sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondió Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Quizás Jesús nos dice esta noche, ¿no son más los que fueron sanados en este lugar? ¿Dónde están? Quizás a veces hay dificultades para venir y todo, ¿no? Pero cuando hablamos con otra persona que no conoce a Dios, ¿dónde está el testimonio que Dios hizo en tu vida? ¿Dónde está? ¿No le podés contar lo que de donde Dios te sanó? Que Dios nos saque las vendas de los ojos en este momento, en este día, en esta noche, que podamos ser testimonios de esperanza, que podamos contar solamente que hay un Dios vivo, una palabra de vida. Y respondió Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe le ha salvado. Dios sabe, ¿no? Dios conoce nuestros corazones. Y Él nos da una oportunidad. Y si Él nos sanó, o nos sacó de alguna situación difícil quizás, fue para demostrar su gloria y para que darnos esa oportunidad de que abramos nuestros corazones a Él, para que dispongamos nuestros corazones completamente. Pero si nosotros creemos que vamos a engañar a Dios, esa misma lepra que quizás fue sanada en un momento, va a brotar de vuelta, porque a Dios no se lo puede engañar. Porque Dios es lento para la ira, pero fuego consumidor. Por eso, señores, no juguemos con Dios, no juguemos a ser cristianos, solamente estando sentados, porque el diablo nos juega a ser diablo. Y como decía la palabra el domingo pasado, la espada afilada está desenvainada. Dios no nos pide que estemos, horas y horas y horas y horas, sino que seamos testimonios de esperanza. Una palabrita. Quizás Dios sabe que no estamos preparados, que no sabemos leer, quizás alguno no sabe leer, no sabe leer la Biblia o no tiene sabiduría. Dios sabe, pero con solo decir Dios me sanó, ya eso es una semilla. Y Dios detrás tuyo
a su momento va a mandar un siervo más preparado y esa persona va a creer en Dios. Y le dijo a ese único que vino y agradeció a Dios: vete, tu fe te ha salvado. Más que la sanación, se ganó la salvación. Dios nos pide que saquemos ese corazón de piedra y que contemos lo que hizo por nosotros. Una palabrita solamente. A tanto nos cuesta venir hasta este lugar. Le damos gracias a Dios por un día más de vida. Ya es suficiente. ¡Qué ejemplo! O si no, ¿qué testimonio damos? Eso es lo que Dios nos reclama, lo que Dios me reclama a mí también, en esta tarde, en esta noche. Dice, solo el extranjero fue el que le dio gloria a Dios. A veces los cristianos que están años, Dios hace una y otra vez milagros en sus vidas y no terminan por convertirse. Siempre están duros de corazón, siempre están dudando. Qué palabra, ¿no? Que Dios tenga misericordia de mí, primeramente. Levántate, tu fe te ha salvado. Y cerramos acá. Hoy cuando estaba cerrando el negocio vi un proveedor y escuchaba, ¿no? Se paró ahí, miraba lo que hacían las niñas, lo que hacían las jóvenes y veía cómo lagrimeaba, ¿no? Porque él es conocedor de la palabra de Dios. Veía cómo decía qué bueno lo que hacen, qué hermoso, y me dio una palabra que confirma más la palabra que nos habla Dios. Porque vino sin pensar que iba a venir ya a última hora. Me dio una palabra, ¿no? Que es lo que, para cerrar esta palabra, ¿no? Este mensaje que Dios nos dio. En el libro de Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga la gloria de su Padre con todos los ángeles. Ahí cerramos, ¿no? El que se avergüenza de Dios, de decir que es cristiano, de decir lo que Dios hizo en su vida, el que se avergüenza de todo lo que Dios hizo en su vida y no da el testimonio que tiene que dar, dice el Señor Jesús, se va a avergonzar de él delante del Padre, de una generación adúltera y pecadora. Porque no estamos aquí porque nosotros quisimos, sino porque el Señor Jesús nos eligió a cada uno y nos formó desde el vientre de nuestros padres, de nuestras madres. Así que recibamos esta palabra y me puse muy contento, ¿no? Lo que dijo el hombre ese, que es muy hermoso lo que hacen las niñas, como adoran a Dios. Dice, qué ejemplo, qué testimonio. Y lo que hacen las jóvenes también, que las veía que estaban aquí glorificando a Dios. Qué ejemplo, ¿no? Qué princesas, qué elegancia, qué diferentes. Dios nos pide que contemos solamente una palabrita lo que Dios hizo por nosotros y que seamos luminares del mundo en esta generación que se desmorona. Porque Dios nos trajo aquí para dar su testimonio de esperanza y para que tengamos detrás de cada prueba victorias y victorias. Pero no nos avergoncemos de Dios y no hagamos todo lo contrario, todo lo que a Dios no le agrada, porque si un día la misericordia de Dios se va a apartar de nosotros y Dios se va a avergonzar de nosotros y nos va a desechar. Porque no eres ni frío ni caliente, ni eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que nos dice Dios esta noche. Bueno, hermosa palabra, que Dios tenga misericordia de mí y que me ayude también día a día, ¿no? Que nos ayude a todos. Y bueno, el que contemos testimonios de esperanza, tomémosla como una palabra hermosa, porque Dios nos habla fuerte, porque Él quiere que seamos luces en este mundo. Vamos a orar.
Vamos a orar así en el lugar. Señor amado que estás en los cielos, gracias por esta palabra, Señor, que no haya caído al piso tu semilla, Señor, y ayúdanos a tomarla, Padre. Ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir, porque delante de ti, Señor, no somos nada. Y si sobrevivimos a lo que pasamos fue por tu bendita misericordia, Señor amado. Ayúdanos a alabar tu nombre, ayúdanos a ser ejemplos, Señor, en nuestros colegios, delante de nuestros amigos, delante de los jóvenes con quien hablemos, delante de las personas que se nos crucen en nuestros trabajos, en nuestras vidas, en nuestros cultos, Señor, en nuestras adoraciones a ti, Señor amado. Ayúdanos a ser conforme a tu corazón primeramente, Padre, hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, niños y niñas, conforme a tu corazón, amado mío. Ayúdanos y ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Te amamos, Rey de Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén.